En busca de la verdad. Con Alexis Hernández. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch hu ubaruch shemo. Yivarechecha Adonai veyismerecha. Yaer Adonai pana elecha vihunecha. Yisa Adonai pana elecha v'yaseh lecha shalom. Porque a su tiempo la verdad será revelada. Shalom, mi nombre es Alexis Hernández y este programa se llama En Busca de la Verdad. Vamos a estar haciendo un repaso corto del video anterior para darle continuidad al tema de la gracia. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la gracia era un puente que permitía la comunicación entre el Eterno y el ser humano. Que Noé alcanzó gracia, que Abraham alcanzó gracia, y que la gracia no se da en un vacío. O sea, que la gracia se da con propósito, que sin propósito no hay gracia. Y es algo bien interesante. Sin propósito no hay gracia. Eso es lo que habíamos hablado anteriormente, entre muchas otras cosas. ¿Qué tenemos que decir en cuanto al repaso? Que se basó en los testigos o los textos bíblicos que estaban en Mateo 5, donde Yeshua HaMashiach habla que él no vino a abolir la ley, sino para cumplir. Hablamos de la palabra cumplir o completar el ciclo profético. Hablamos, entre otras cosas, de cómo el Mesías nos insta a guardar la ley y cuán importante era la ley y el énfasis que él le dio a los mandamientos, el cumplir los mandamientos. Hablamos que el apóstol Pablo y Moisés habían creado un orden de jerarquía. El orden de jerarquía se basaba en que Moisés había dicho que se levantaría un profeta de en medio del pueblo, un hombre como él, al cual debían escuchar, porque este hombre, al cual el Eterno enviaría, si usted no le escuchaba, tendría que darle cuentas al Eterno directamente. Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dijimos que el fundamento de los apóstoles y profetas, y que también Yeshua HaMashiach estaba, ¿verdad?, basado en la ley de Moisés. Todo estaba basado en la ley de Moisés, ya que el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, no se había escrito. Es sumamente importante. Y todo el evento que se da en el primer siglo, particularmente en cuanto mientras estuvo el ministerio del Mesías, de Yeshua HaMashiach, en pie, por así decirlo, mientras antes de él morir, después que muere, que es resucitado, pues él le delega ese mismo ministerio a los apóstoles. Esto es bien importante también, porque los apóstoles no tenían otro fundamento, sino el que tenía Yeshua y el que tenía Pablo y el que tenía todos los demás apóstoles, que era, ¿verdad?, el fundamento era la ley y los profetas. Y basado en eso es que se desarrolla todo lo que es el Nuevo Testamento. Dijimos también
que si nuestra teología no se ajusta al fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, pues entonces teníamos que reformular nuestra teología. Habiendo dicho eso, ahora vamos a entrar en lo que el apóstol Pablo habla sobre la ley y la gracia. Como Pablo hablaba de la ley y la gracia, siendo él un hombre que, como habíamos hablado anteriormente, cuando habló con Félix, él le dijo claramente que él estaba cumpliendo con todo lo que decía, o sea, que le servía al Padre, al Eterno, de acuerdo a las leyes de los antepasados de él, y aparte de eso, con todo lo que traía la ley y los profetas. Curiosamente, en ese mismo capítulo, el capítulo 24 de los Hechos, más adelante dice claramente que él estaba en el templo practicando la purificación. La purificación es un ritual dentro de la liturgia hebrea que se hacía en el templo, y él especifica que fue a dar limosnas al templo y fue a participar, de todo lo que allí se estaba haciendo. Es interesante porque mucha gente cree que con este canal se está judaizando. Yo no es que esté judaizando. Yo lo que estoy es expresando lo que dice la Escritura. Pero para las personas que piensan que yo estoy judaizando, yo voy a hacer dos preguntas, usted las va a contestar y se queda con la respuesta. ¿El diezmo es judío o es cristiano? ¿El bautismo en aguas es judío o es cristiano? Yo no la voy a contestar, eso lo van a contestar ustedes y van a llegar a sus propias conclusiones. Hoy vamos a dar comienzo a la segunda parte de lo que, ¿verdad?, es la gracia. Y vamos a ir al libro de los Romanos. Es un libro bien interesante, este libro de los Romanos, porque encierra gran información de la forma de pensar de Pablo. Pero lo vamos a ver en su contexto. Vamos a verlo de la forma más sencilla posible y vamos a analizarlo, ¿verdad? Algunos versículos, no todo, ¿verdad?, el libro, de lo que dice Pablo en cuanto a la ley y en cuanto a lo que es la gracia. Vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 12, 14 y algunos otros, para que tenga idea de lo que vamos a estar compartiendo hoy. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o acusándoles, o defendiéndoles sus razonamientos. En el día
en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, pruebas lo mejor y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtarás? Tú que dices no se ha de adulterar, ¿adulterarás? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometerás sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. La ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida la incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Eterno. Esta escritura, que muchas personas se les hace difícil entender, Pablo, cuando hace mención de todo lo que acabamos de leer, en ningún momento él está diciendo que la ley no hay que guardarla. Lo que está diciendo es claramente que si tú entiendes que por tener la circuncisión, no guardar los mandamientos, al no guardar los mandamientos es como si realmente no estuviera circuncidado. Por eso es importante lo que dice la Escritura, porque nosotros tenemos que entender que Pablo no predicó una cosa diferente a lo que predicó el Mesías. Y el Mesías, el mayor mensaje contundente que estableció fue basado en la ley de Moisés. Al igual, Pablo está hablando claramente que la ley es, escúcheme bien, que la ley es buena para el que la cumple, y son justificados los que la guardan. Por eso él dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tienen la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley que está escrita en sus corazones. O sea,
que la ley, de alguna manera, por medio del Espíritu, está en nuestros corazones. Si la ley está en nuestros corazones, por medio de Ruach HaKodesh, que es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, pues claramente nosotros debemos de entender que Pablo se está refiriendo a aquellos judíos que decían que tenían la ley, pero que no guardaban la ley, no guardaban el mandamiento. Por eso es que él decía que el nombre del Eterno era blasfemado entre los gentiles, porque ellos decían una cosa o enseñaban algo, pero no lo ponían en práctica. Ahora, nosotros, cuando recibimos el Espíritu de Santidad, el Espíritu, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu para ser testigo. Cuando dice para ser testigo, está hablando para declarar a favor de. Porque mucha gente cree que estamos hablando de un poder para echar fuera demonios o para estar reprendiendo, etc. No, el poder que se nos otorga, porque dice, porque no se le da a usted espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu nosotros podamos guardar la ley. Ahora, ¿cómo nosotros guardamos la ley si no tuviéramos ley? Porque dice que si por el Espíritu en el corazón, por naturaleza, cumples con la ley, o sea, hay una ley, aunque sea por naturaleza, hay una ley que hay que cumplir. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. O sea, la palabra es clara. Es el cumplimiento de la ley la que nos hace justos delante del Eterno. ¿Por qué? Porque Pablo dice que si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él hace una comparación bien interesante aquí mismo en el libro de Romanos. Y dice que si una mujer está casada y esta mujer está sujeta a su marido mientras él viva, pero una vez que el marido muere, ¿qué sucede? Ella queda libre para casarse de nuevo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que nosotros, si somos realmente una nueva criatura, es porque hemos muerto al pecado. Escuche bien eso. Hemos muerto al pecado. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. O sea, que si hemos muerto con el Mesías y hemos resucitado con el Mesías, nosotros tenemos que andar en vida nueva. ¿Qué es andar en vida nueva? No podemos practicar la obra de la carne. No la podemos practicar porque si el Espíritu del Eterno está en nosotros, nosotros vamos a recibir ese poder para tener el dominio propio, para poder resistir la tentación. ¿Qué Pablo también menciona en Romanos 6? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por gloria del Padre,
así también nosotros andéis en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué interesante. Para que no sirvamos más al pecado. Por eso es que Pablo dice que para nosotros no hay ley. No es porque se anuló la ley. No es porque la ley dejó de existir, porque la ley es eterna. No es porque la ley ya pertenece al pasado. No. Sino por razón de que nosotros hemos muerto al pecado. Y si nosotros hemos muerto en pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Repito, eso es si el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, está en nosotros. ¿Cómo vamos a vivir en él? Por eso es que para nosotros no hay ley. Esa terminología que usa Pablo para decir que para nosotros no hay ley, es una terminología que la voy a simplificar un poco para que usted tenga una idea. Cada país tiene sus leyes. Cada país tiene un código, como he dicho antes. Código penal, código civil, reglamentos de tránsito, etc. ¿Qué pasa? La ley existe para todo el mundo. Vamos a ponerlo así, en los pueblos. La ley existe para todos. Ahora, yo voy en mi vehículo y hay una luz roja. Y yo traspaso la luz roja. El guardia o el policía me ve y me da un boleto o un ticket. ¿Qué pasó ahí? Que yo infringí la ley y por ende voy a tener una consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Pablo dice que para los que a los que han muerto al pecado, no hay ley, lo que está diciendo claramente es que nosotros, aunque existe la ley, no recibimos la aplicación de la ley por razón de que estamos cumpliendo con la ley. Una vez que usted deja de cumplir con la ley, va a recibir una infracción y esa infracción te va a condenar en el sentido de que va a tener una consecuencia. Depende del delito que usted cometa. Como es en los pueblos, asimismo se aplica la ley o la jurisprudencia dentro de la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos no podemos vivir una vida desordenada. Tiene que ser una vida de control y dominio propio. Si usted se aprovecha de la libertad que el Eterno le ha dado para hacer lo que usted quiera, es asunto suyo. Pero nosotros, los que hemos muerto al pecado, no podemos vivir en él. Porque la ley, cuando llega, lo que hace es que le da vida al pecado, pero le da vida al pecado por causa de que si nosotros cometemos la falta, automáticamente la ley te va a señalar que pecaste. Pero si nosotros cumplimos con la ley, para nosotros no hay ley. O sea, el oficial de policía le dio el boleto, le dio el ticket a la persona que traspasó la luz roja. Usted también estaba ahí, pero usted no traspasó la ley. Pues en ese momento usted no está bajo la ley.
El que está bajo la ley es aquel que cometió el delito o la violación de tránsito. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Porque la ley no va a pasar porque el Mesías lo dijo. Pasará el cielo y la tierra. Y se tiene que cumplir todo. Y al fin y al cabo, cuando pase todo, nosotros seremos realmente transformados y la ley ya estará plasmada en nuestra naturaleza de una forma permanente. Y eso es lo que mucha gente desconoce. Que las personas quieren vivir una vida de libertinaje. Como he dicho antes, vívala. Pero sepa que de todas esas cosas se le va a dar cuentas al Eterno. Porque no es lo que nosotros querramos hacer con la Escritura, es lo que Él dijo que nosotros teníamos que hacer. No es lo que nosotros pensemos de la Escritura, es lo que Él dijo que significa esa Escritura. Y eso no lo podemos pasar por alto, porque si pasamos por alto eso, vamos a tener un problema serio en nuestra vida aquí, porque vamos a acarrear para nosotros una vida de desgracia. La vida en el Espíritu. Y nosotros decimos, ¿pero qué es vivir en el Espíritu? Mira lo que dice Pablo. Ahora pues, capítulo 8 de los Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia. Habíamos dicho que cada vez que aparece la palabra justicia, hay un código implicado de conducta. Es interesante este texto, porque el cuerpo
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, si Cristo está en nosotros, el pecado, ya no vivimos en pecado. Hemos vencido el pecado por causa de los méritos del Mesías y porque nos da el espíritu de santidad para que nosotros podamos ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. El que levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, el espíritu del Padre. Ese mismo espíritu es el que nosotros tenemos, el espíritu del Padre, como garantía, como sello, para que nosotros podamos vivir una vida santa, en santificación continua. La santificación es continua. ¿Por qué tenemos que vivir una vida en santificación continuamente? Porque por nuestra naturaleza tenemos que hacer lucha continua, porque ya no vivimos conforme a la carne. Y Pablo dice, en mi naturaleza veo como dos leyes, que lo que no quiero hacer, esto hago. La ley, que es la que el Eterno nos dio, el pecado la utilizó, dice Pablo, para matarme. Porque cuando yo no tenía ley, por así decirlo, pues yo no conocía el pecado. Porque si la ley, dice él, si la ley no me dice que robar es malo, yo no lo hubiera entendido. Y por esa razón, pues yo vivía libre porque no entendía que eso era malo. Pero ahora, como sé que es malo, porque la ley me lo enseña, la ley es la que enseña lo que es bueno y lo que es malo delante del Eterno, la que instruye, la que nos corrige, nos guía, y es lo que usa el Espíritu. Por eso es que la ley es santa, justa y buena, porque la ley es lo que usa el Espíritu para redarguirnos de nuestro pecado. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿somos salvos por la ley o por los méritos del Mesías? Porque ciertamente somos salvos por los méritos del Mesías. Entonces, ¿no tenemos que cumplir la ley? Por eso es que Pablo hace la comparativa y dice, ahora que no vivo bajo la ley, ¿puedo vivir desordenadamente? No. ¿La ley es mala? No. La ley es buena porque me enseñó el camino al Mesías, el camino a la transformación de mi carácter, de mi forma de ser, para ir formando el Mesías en mí.
porque ese es el propósito de la ley. No estoy diciendo que usted va a ser salvo por la ley. Yo no estoy diciendo eso, ni Pablo está diciendo eso tampoco. Pablo lo que está diciendo es que la gracia y la ley van unidas de alguna manera. La gracia y el pacto van unidas de alguna manera porque ella es la que te va a llevar al Mesías. Y dice que esto no va a terminar, se va a terminar hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y esto si usted cree que Cristo ya fue formado en usted, es asunto de usted. Pero esto es una continua santificación hasta que el Mesías, hasta que Yeshua HaMashiach sea formado en nosotros, Él como el primogénito de muchos hermanos. Y según Él resucitó, que es la garantía que nosotros tenemos, que como Él resucitó, o el Padre lo resucita de entre los muertos, nosotros tenemos esa esperanza de resucitar juntamente con Él. Pero eso es cuando vivimos una vida justa y temerosa delante del Eterno. Porque no es como ellos quieren entender la Biblia o la Escritura. Porque el problema no es la traducción bíblica. Porque aunque sea un problema la traducción bíblica leve, que se puede corregir y se puede verificar y se puede trabajar para poder alcanzar el verdadero conocimiento, inclusive ver los escritos más antiguos, el problema mayor es que nosotros hemos sido influenciados por doctrinas amañadas por los hombres, y eso ha sido a través de siglos de mala información que nos han traído hasta aquí. Porque esa información que nos fue dada nos fue formando en una forma equivocada. Ahora Pablo dice que el Mesías tiene que ser formado en cada uno de nosotros. Y los que vieron el video anterior saben la forma de pensar del Mesías, saben cuál fue lo que él utilizó para enseñar. Que es lo que está establecido en la Torá, los escritos y los profetas. Que ese era el fundamento de los apóstoles. Y basado en eso, basado en lo que él enseñó, es que nosotros tenemos que ser formados, no en lo que dicen los hombres, ni en las malas interpretaciones que dan los hombres de lo que creen que dice la Escritura. Poderoso. Poderoso. Porque lo que dicen los hombres no necesariamente es correcto. Lo que dijo el Mesías, que aunque era un hombre, y está plasmado en las Escrituras, en esa dirección es que nosotros nos tenemos que mover. Parado en los dos caminos y mira cuál es la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? No estoy hablando de la institución o la iglesia que se llama la senda antigua, porque cualquiera me puede señalar cuál es la senda antigua en ese aspecto. Estoy hablando cómo anduvieron los patriarcas, cómo anduvieron los profetas, qué palabras recibían los profetas en cuanto a la santidad del Eterno y lo celoso
que es el Eterno con su santidad. Y no se trata de que uno sea perfecto, no lo soy. No soy perfecto. Pero tengo que esforzarme día a día por santificarme, porque eso es lo que demanda el Eterno de cada uno de nosotros. No es que vivamos una vida de libertinaje. Que vivamos una vida de santificación, de consagración al Eterno. Es lo que Él pide de nosotros. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Porque si hemos sido muertos con el Mesías y juntamente con él hemos sido resucitados en espíritu, para poder tener dominio, poder y dominio propio sobre nuestras decisiones y sobre nuestra naturaleza humana. La ley me lleva al Mesías. El Mesías me da salvación. O el Padre da la salvación para clarificar a través del Mesías. Porque Hayoshua significa Él salvará. Y es una abreviación del nombre del Eterno, Él, El Shaddai, El Elión, que se traduce como Dios Altísimo, el Elión. Y Él salvará significa Adonai salvará por medio del Goel, por medio del Redentor, por medio del enviado, por medio del Salvador. Porque Yeshua HaMashiach fue el medio de salvación. Porque dice la Escritura, no hay otro medio en el que podamos ser salvos. No hay otro. Yeshua HaMashiach, hombre. Para que no quede duda, así está escrito. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que tener conciencia clara de que el Eterno es el que da la salvación por medio de Yeshua HaMashiach. Porque lamentablemente a través de los siglos, las sociedades bíblicas que han sido controladas por un grupo en particular para publicar las cosas que ese grupo en particular quiere que se publiquen, que se han dejado influenciar por el poder de esos grupos. Muchas cosas, en parte, no es que seamos culpables, es que nos han dado por herencia un sinnúmero de cosas que no necesariamente están correctas. Pero ¿en qué hemos fallado?
hemos fallado es que nos hemos conformado con solamente escuchar lo que se dice y no investigar, no indagar, no criticar. Por eso es que todos los elementos que nosotros podamos tener para investigación de la Escritura, tenemos que usarlo. Porque la verdad y la mentira son muy parecidas. Fíjese, yo le voy a dar una historia. Dice que la verdad y la mentira se encontraron. Y la mentira le dice a la verdad: bañémonos en el pozo, que el agua es agradable. Y la verdad sospechaba y tocó el agua y la encontró agradable. Y dijo: está agradable, bañémonos. Y se fueron a bañar. Cuando de momento sale corriendo la mentira y se llevó las ropas de la verdad. Cuando la gente del poblado se enteró que miraron a la verdad desnuda, cambiaron la mirada porque no querían ver la verdad desnuda. Y desde aquel día, la mentira viste ropa de verdad y nadie se atreve a mirar a la verdad desnuda. Así pasa, que cuando tenemos la verdad de frente, no la queremos ver. Que cuando descubrimos algo que no está correcto, no lo queremos corregir porque en nuestras instituciones ha sido tanto el tiempo que se ha enseñado ese rol que se le hace difícil a algunas personas poder hacer corrección, tikkun. Muy difícil. Y no queremos ver la verdad desnuda. Preferimos conformarnos con la mentira vestida de verdad. Pero cada cual, escúcheme bien lo que voy a decir, y esto va directamente a los concilios. Esto va directamente a los hombres que están en poder dentro de las instituciones religiosas. Oh poder, el Eterno les pedirá cuentas a ustedes. Porque conociendo la verdad, la ocultaron. Sabiendo lo que decía el Eterno, lo ignoraron. Le dieron la espalda al Todopoderoso. Y créame decirle, porque siento a Dios en una manera muy especial. Cada cual le dará cuenta al Eterno. No crea que va a pasar desapercibido. Ay, papá. No crea. Abashanda Rabakia Basalahama. Papá. No crea que el Eterno se va a hacer de la vista larga
porque Él te traerá cuentas y a ver qué tú le dirás. A ver qué tú le vas a decir cuando te traiga cuenta. Porque ¿qué le dirás? Tuve miedo de los hombres, como dijo Saúl. Tuve miedo de la gente. Tuve miedo. Y no pude predicar la verdad. Me conformé con lo que estaba escrito en los libros de mi institución religiosa, lo que ellos interpretaron y lo que ellos dijeron. Me conformé con eso y no decidí indagar, no decidí buscar en la escritura. Me conformé. Todavía están a tiempo. Rectifiquen lo que saben que es verdad. Y espero que este mensaje llegue a los concilios y sea compartido. Con las instituciones religiosas. Y que de alguna manera puedan rectificar muchas cosas que han pasado por alto. Y han olvidado que esto no es de los hombres, que esto es del Eterno. Y eso, por eso es que yo no me cuido de decir cosas que tengo que decir, si de parte del Eterno las tengo que decir. Porque yo no le voy a dar cuentas a los hombres. Yo le voy a dar cuenta al Eterno. Por eso es que hay que andar derecho. Porque a Él es que se le dará cuenta. Los hombres no tienen ningún poder. Los que tienen poder es el Padre. Es el que tiene poder. Y se lo entregó al Hijo. Y el Hijo al fin del tiempo le entregará el poder al Padre. O el trono o el reino. Al Padre. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que la gracia de Adonai sea con cada uno. Que el Espíritu de santidad los guíe. Que sean prosperados, sean bendecidos. Y hasta la próxima. Shalom.